¿Qué es la iglesia? Por primera vez la palabra iglesia aparece en el Evangelio de Mateo 16. Vamos a ver el pasaje para entender un poquito mejor de qué estamos hablando. En Mateo 16:13 vemos al Señor Jesús hablando con sus discípulos y preguntándole quién creía que era el Hijo del Hombre. Ellos respondieron que creía que era Elías, Juan el Bautista, Jeremías o alguno de los discípulos. Es en ese momento donde el propio Pedro exclama con mucha convicción: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo». Y el Señor Jesús le responde a Pedro: «Bienaventurado, porque no fue ni carne ni sangre que te lo reveló, sino el propio Padre que está en los cielos. Y es en esa roca donde yo edificaré mi iglesia». Aquí es donde vemos que la primera vez la palabra iglesia es revelada en la Biblia. Si nosotros vemos en los versículos anteriores, vemos al Señor Jesús también hablando con sus discípulos, pero hablándole de la levadura, nada que ver con la iglesia. Bueno, depende. Vemos nuevamente al Señor Jesús hablando con los discípulos sobre la levadura y de esta vez advirtiéndole que tomen cuidado sobre la levadura de los fariseos y saduceos. Era muy importante que los discípulos sepan y entiendan que debían quitarse los conceptos y la religiosidad de sus ojos para poder entender lo que le iba a revelar un poquito más adelante, que era la iglesia. Pero ¿cómo puede ser que dentro de esos discípulos estaba Pedro y que más adelante Pedro consigue manifestar una revelación tan importante como revelar que Cristo era realmente el Hijo del Dios vivo, y unos versículos antes él no consigue entender lo que el Señor Jesús está queriendo decirle sobre la levadura? Aquí vemos que para entender lo que es la iglesia y qué es iglesia, necesitamos estar en el Espíritu. E independiente de nuestra condición, independiente de cuánto nosotros cerramos, cuando nosotros entramos y estamos con el Espíritu, nosotros conseguimos entender la voluntad de Dios. Así es importante en nuestras vidas que para entender y conocer lo que realmente es iglesia o qué es la iglesia, necesitamos quitarnos las escamas y la religiosidad de nuestros ojos para que realmente la iglesia sea revelada en nuestras vidas. En el contexto que leímos, la palabra iglesia es traducida en el griego como eclesía, que quiere decir asamblea de los llamados para afuera. Pero llamados para afuera, ¿de dónde? Si ellos no estaban en ningún lugar. El Señor quería mostrar que la iglesia irían ser personas que irían andar, que irían caminar, que no irían a estar quietas en un solo lugar. Y para entender qué realmente es iglesia, necesitamos entender qué no es iglesia. Y la iglesia no es un templo, no es algo físico, no es algo estático, no es algo fijo en algún lugar, ni tampoco, ni mucho menos una organización humana. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Todos nosotros somos y formamos parte de la iglesia. La iglesia es algo vivo, orgánico y dinámico que se mueve a través de la orden de su cabeza, que es Cristo. Y tú y yo, como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos una función. Entendemos y consideramos que somos parte de la iglesia y parte del cuerpo de Cristo porque fuimos una vez bautizados para dentro de ese cuerpo de Cristo. Entonces, si la iglesia no es algo físico, no es algo estático, no es un templo, no es un lugar, no debo congregarme, no debo ser parte de un grupo, de una organización, todo lo contrario. Por entender que la iglesia no es un lugar físico donde vamos todos los fines de semana para ganar puntos y quizás conseguir la aprobación de alguien para alcanzar algún título ministerial o algún llamado, entendemos que debemos congregarnos porque necesitamos estar juntos con los hermanos. Necesitamos congregarnos porque necesitamos ser uno con el cuerpo de Cristo y para ser uno necesitamos estar juntos con nuestros hermanos. Es imposible que alcancemos la madurez espiritual sin estar en la presencia de los hermanos. No nos reunimos para ver cuán bien toca el baterista de nuestra iglesia o para oír un mensaje que agrade nuestra alma, o tampoco para estar bien o para dormir con la conciencia tranquila. Nos reunimos para partir el pan, nos reunimos para orar, nos reunimos para saber la necesidad de nuestros hermanos y para poder ayudar a quien necesita. ¿Te suena eso? Es la iglesia primitiva. ¿Cuándo fue que perdimos y paramos de practicar lo que realmente es la iglesia? Como iglesia necesitamos ayudarnos, estar unos con otros. La iglesia se hace de casa en casa. La iglesia se hace y es donde están 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor Jesús. Nos reunimos porque como parte del cuerpo de Cristo, tú, yo y Él, todos tenemos una función. Y donde tú faltaste, donde yo falté,
hay una parte del cuerpo, hay una función que nadie conseguirá ejecutarla si yo no estoy. El estar juntos nos hace negarnos a nosotros mismos, nos hace entender que tenemos conceptos y opiniones que deben ser quitadas, donde muchas veces percibiremos que nuestra opinión no necesariamente siempre va a ser la correcta, donde necesitamos trabajar juntos para hacer la voluntad de Dios. Nos reunimos porque entendemos que debemos obedecer a la persona que el Señor colocó adelante nuestro, a ese líder, a ese pastor, a ese profeta, a esa persona que el Señor colocó adelante. Cuando obedecemos y entendemos y somos sumisos, la gracia y la vida de Cristo que ganamos, nunca vamos a conseguir si estamos dentro de nuestra casa, así estemos 24 horas leyendo la Biblia, 30 horas orando, nunca vamos a ganar la vida y el crecimiento, la gracia que ganamos cuando estamos juntos, sirviendo con los hermanos. Porque la iglesia es vida, porque la iglesia es un vivir. La iglesia es algo orgánico y dinámico, y la iglesia no es un lugar donde nosotros debemos ir, sino que debemos tener un vivir de iglesia. Nosotros debemos vivir día a día la iglesia en nuestra vida. Espero haber sido de ayuda con este pequeño video, y si te quedó alguna duda, deja en los comentarios que intentaré responderte. Nos vemos en el próximo video.